Antropoceno. Un jueves más, y aquí estamos en Antropoceno, ya en el número 22 de esta cuarta temporada, con Pablo Belenki. Pablo es un amigo que nos ha presentado Pau Navaja y va a hablar sobre sistema vial argentino, un apunte sobre el protagonista importante de nuestra economía. Nuestro invitado es ingeniero civil, magíster en economía urbana y tiene más de 30 años de experiencia en proyectos de transporte. Así que con este tema súper interesante le damos la bienvenida y después pasamos al debate. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a Pau por la invitación. Buenas tardes a todos. Yo preparé una pequeña presentación que tiene algunos datos como para ir orientando el tema. Y habiendo escuchado a mis antecesores en esta charla, voy a empezar con un chiste. Ustedes saben que no hay nada más serio que un chiste. Hay dos cuestiones que a los argentinos nos encanta debatir: el fútbol y el transporte. Es decir, todos los argentinos nos encanta debatir sobre el sistema de transporte y proponer mejoras. Bueno, para esas charlitas de quincho, donde cada uno da su opinión, vamos a ver algunos datos. Supongo que están viendo la presentación, ¿no? Perfecto, sí, sí. Fantástico. Vamos a empezar con algo que yo estoy seguro que todos saben y que todos conocen, pero vamos a tratar de ordenarlo. ¿Cómo es la Argentina? Todos conocemos la Argentina, todos vivimos acá, sabemos que la Argentina es un país muy, muy extenso. Es el octavo país más extenso del mundo. En población no es un país tan poblado, ¿no? Como ven ahí, es el país número 33 del mundo en población. Por supuesto, esto deriva en que la densidad poblacional es relativamente baja. ¿Dónde están las malas noticias? Las malas noticias están en el PBI, ¿no? ¿Se acuerdan que formamos parte todavía del G20? Bueno, en realidad tendríamos que hacer un G20 más o menos 10%, porque nuestra economía es la número 22 del mundo. Peor noticia es el PIB per cápita. Somos el país número 80, somos en ingreso per cápita el número 87 del mundo. ¿Qué significa esto? Que tenemos una enorme superficie, esa enorme superficie va a requerir un sistema de transporte acorde, somos muy pocos los argentinos que vamos a soportar el costo del sistema de transporte y la peor noticia de todas, además somos relativamente pobres, relativamente comparado con otros países. Ahora bien, no somos el único país que tiene una gran superficie y muy poca población. Canadá, Australia, Rusia inclusive, Brasil son países muy extensos también. Bueno, Brasil tiene bastante población, pero si ustedes se fijan en estos países, fíjense los mapas que acá están mostrados, tienen algunas manchas grises en las cuales no hay infraestructura de transporte casi. Es decir, son zonas vacías que tienen estos países donde no hay actividad económica o la actividad económica es marginal y por lo tanto en realidad habría que trabajar con una superficie modificada, es decir, una superficie mucho más baja que la superficie que el mapa indica que tiene cada uno de estos países. Por el contrario, la Argentina no tiene estas zonas vacías. Todo el país puede ser ocupado. Por supuesto, no está ocupado. La gran mayoría de los argentinos vivimos en un eje bastante estrecho, en el litoral, entre Buenos Aires, Rosario, llegando un poco a Córdoba y poco más. El resto del país está con una densidad poblacional muy, muy baja, pero hay infraestructura de transporte. ¿Qué significa esto? Que si lo medimos por habitante, cada argentino va a tener que hacerse cargo de un gran costo para sostener el sistema de transporte, en particular el sistema vial. ¿Qué implica que sea muy caro para nosotros? Implica prudencia. Tenemos que ser prudentes. ¿Por qué hablé del sistema vial? Lo voy a decir en unos minutos. El sistema vial es el corazón del transporte en Argentina. Si nosotros miramos
¿Cuántos vehículos por habitante hay en Argentina? Lo que se denomina motorización, vehículos cada 1000 personas. Es una motorización muy razonable, relativamente alta en el contexto latinoamericano, por supuesto mucho menor que la que se puede observar en Europa o en Estados Unidos, que es el país más motorizado del mundo. En Argentina hay una cantidad bastante apreciable de vehículos, probablemente bastante antiguos, digamos, para decirlo estadísticamente, probablemente producto de que hemos tenido mejores épocas y la gente se acostumbró a su automóvil. ¿Cómo es nuestra red vial? Bueno, tenemos una red vial, si sumamos nación más provincias, bastante razonable, en la número 24 del mundo. Éramos 8 en población, en superficie, 33 en población. Bueno, bastante razonable que estemos en el medio con nuestra red vial. Ahora, ¿cómo es nuestra red vial? Y ahí encontramos algunos de los problemitas. Nuestra red vial es una red vial de pobre calidad. Solo el 34% está pavimentada. Somos el país número 111 del mundo. ¿Por qué entonces? Bueno, porque somos pobres. No tenemos recursos para pavimentar nuestra red vial. Es decir, nuestra red vial tiene una extensión madura, muy razonable, acorde con nuestra superficie, acorde con nuestra población, pero es de pobre calidad. Hablemos un poquito entonces del transporte de cargas. Bueno, esto lo deben saber todos, ¿no? La Argentina es un país netamente camionero. En la Argentina casi todo se transporta por camión. El 93% de las cargas en Argentina se transportan por camión, con un costo logístico razonable, pero relativamente alto, ¿no? Todos los que son productores deben saber que es relativamente caro transportar por camión en Argentina. Y no hay otra forma de transportar casi, porque la incidencia del ferrocarril o del transporte fluvial es mínima. Si ustedes se fijan en el gráfico que está abajo a la derecha, van a ver que nuestros costos logísticos son relativamente altos, al igual que la mayor parte de los costos logísticos de los países latinoamericanos, ¿no? Es decir, no somos tanto más caros que el resto de los países de América Latina. ¿Qué transportamos? Bueno, por camión se transporta algo que no se sabe cuánto es. Se supone que se transportan de 500 a 600 millones de toneladas. De todo se transporta por camión. Por supuesto, como nuestro país es un país cuya economía se sustenta en el sector agrícola, nosotros vamos a estar transportando por camión la mayor parte de la producción en Argentina, agrícola o de sus derivados. Casi el 40%, se supone otra vez, son estimaciones, de lo que se transporta por camión son productos agrícolas. ¿Qué se transporta por ferrocarril? Bueno, por ferrocarril se transportan 24 millones de toneladas en el 2022. No puse el 2023 porque por la sequía se transportó bastante menos. Hay alrededor de 15.000 kilómetros de red ferroviaria en operaciones, muy lejos de aquella que supimos tener hace 100 años, con una calidad pero tan pobre que la velocidad media de circulación es de 9 kilómetros por hora. ¿Qué se transporta? Bueno, se transporta nuevamente lo que producimos, básicamente productos agrícolas y sus derivados, y después se transporta bastante piedra, lo que acá está puesto como materiales de construcción. La Argentina tiene uno de los sistemas fluviales más significativos del mundo. Sin embargo, nosotros no lo usamos para cabotaje. Por la hidrovía se transportan 1,4 millones de toneladas, es decir, nada. Si no se transportara nada, ningún índice del transporte por camión se movería. Básicamente hay transporte de combustibles hacia el litoral y algunos productos agrícolas y derivados en sentido contrario. Además, también hay un poco de cabotaje marítimo, básicamente de petróleo. ¿Por qué se transporta todo por camión? O sea, somos un país camionero. ¿Por qué se transporta todo por camión? Bueno, hay razones para eso.
Argentina en general es un país que tiene poca carga para transportar. Cuando nosotros medimos lo que se transporta en cada país, descubrimos que en Argentina se transportan pocas toneladas. ¿Y por qué tiene tanta incidencia el camión frente al ferrocarril o el transporte fluvial? Bueno, más allá de todas las cuestiones que ustedes se deben imaginar, gremiales, etcétera, hay una cuestión muy elemental que es de costos. Si yo pregunto cuánto cuesta transportar X toneladas, 1000 kilómetros en camión o 1000 kilómetros en ferrocarril, seguramente me van a decir que el ferrocarril es más barato para esos 1000 kilómetros. Ahora, cuando yo tengo que precisar el origen y el destino y encuentro que hay transbordos, es decir, tengo que llegar a la estación de ferrocarril y luego tengo que salir de esa estación de ferrocarril, ya el ferrocarril es más caro. Los transbordos son más caros que el transporte en sí mismo. Entonces acá tenemos ya un primer dato. Las cargas que nosotros tenemos en la Argentina son cargas que por sus características, número uno, necesitan transbordos. Número dos, como son básicamente agrícolas, son estacionales. Y la pregunta que yo hago es, si un día tomo un tren y transporto una carga agrícola de algún punto de producción hacia un puerto de exportación o hacia una planta, digamos, donde eso se procese. Al día siguiente, ¿qué transporto desde ese lugar? Porque lo que se produjo ya se transportó y hasta el año entrante ese campo no va a volver a producir. Es decir, las cargas agrícolas son netamente estacionales. Esta charla es obviamente sobre el sector vial, pero estoy seguro que todo el mundo, todos los argentinos, amamos los ferrocarriles. Tenemos en nuestro ADN un ADN ferroviario. El ferrocarril era un excelente modo de transporte y muy competitivo cuando tenía que competir contra una yunta de bueyes. El problema del ferrocarril es cuando tiene que competir contra el camión. Veamos 2 minutos de ferrocarriles en Argentina. Es un negocio, el transporte es un negocio, como cualquier otro. Un negocio que en algún momento tiene que medir rentabilidad. Rentabilidad o para el operador privado o al menos una rentabilidad social. ¿Cuál es el índice que nos permite a nosotros medir esa eventual rentabilidad en el marco del transporte ferroviario? Se denomina densidad. Densidad es cuánta carga transporto en función de la extensión de mi red. Es decir, 1.000.000 de toneladas kilómetros de carga dividido la extensión de la red. Y yo a la derecha les puse una extensísima serie de los 25 países que tienen mayor extensión de líneas férreas. Y si ustedes se fijan, estos 25 países, de los cuales hay muchos países desarrollados, pero muchos países que no son desarrollados, los 12 países que están arriba de la Argentina es el número, bueno, acá, digamos, le cambié el número último momento, porque bajó un poquito la red ferroviaria en Argentina, pero los 12 países que están arriba de la Argentina tienen una densidad promedio de 12 millones de toneladas por kilómetro de red, de toneladas kilómetro. Los 12 países que le siguen a la Argentina tienen un promedio de 7 millones de toneladas kilómetro por kilómetro de red. La Argentina tiene 0,8. Es decir, por las líneas férreas de la Argentina casi no se transporta nada. Es decir, están operativas, pero no hay carga. Por eso todos aquellos que vivan cerca de una vía férrea de cargas van a percibir que en realidad pasan muy poquitos trenes, uno por día quizás. Aún en líneas troncales pasan 2 o 3 por día nada más. Por eso nosotros en el ranking de densidad estamos número 65. ¿Qué significa esto? Una vía férrea es carísima, cuesta rehabilitar un kilómetro de vía férrea cuesta más de $1 millón, 1,2 millones de dólares. Operarla también es caro. Y nosotros tenemos que hacer toda esta inversión
a cambio de un uso muy acotado. Incluso dentro de Latinoamérica, como el gráfico de abajo a la izquierda, ustedes van a ver que la densidad de Argentina, por ejemplo, es menor que la de Chile. Chile es un país claramente no ferroviario y por supuesto menor que México, Colombia o Brasil. Ahora, ¿por qué tenemos tan poca densidad en el ferrocarril? Bien, ¿qué transporta el ferrocarril en el mundo en general? En la mayor parte del mundo el ferrocarril transporta básicamente dos productos, carbón y mineral de hierro. En el promedio que yo tomé, el 58% de las cargas en Brasil, Colombia, México, Europa, Estados Unidos, China, Rusia, es carbón o mineral de hierro. En Argentina estas dos cargas no existen. ¿Qué se transporta en Argentina? Se transporta básicamente productos agrícolas o materiales de construcción. El 75% de las cargas de Argentina son algunos de estos dos. En el resto del mundo, estas dos cargas casi no se transportan. ¿Qué quiere decir entonces? Que las cargas que nosotros tenemos en la Argentina no son ferrocarrileables. Es decir, son cargas no aptas para el transporte ferroviario o que por lo menos en el resto del mundo no se transportan por ferrocarril. Y aquellas cargas que en el resto del mundo se transportan por ferrocarril, aquí en Argentina no las tenemos. Esto simplemente es un comentario para concentrarnos ahora en el sector vial. Y en el sector vial me quiero concentrar exclusivamente en cómo lo pagamos. Nosotros para el sector vial nacional necesitamos invertir anualmente 1.700 millones de dólares. Esto es la inversión, las repavimentaciones habituales que ustedes pueden ver cuando circulan por las rutas, que ustedes veían en realidad cuando circulan por las rutas, y también tiene los costos operativos. La iluminación, cortar el pasto, tapar los baches, pintar, etc. ¿Quién debiera poner estos 1.700 millones de dólares? Bueno, hay básicamente tres fuentes. La primera es impuestos generales, es decir, los recursos de la Administración Pública Nacional. IVA, ganancias, derechos sobre las exportaciones, etcétera. Un porcentaje de esos impuestos puede ir destinado perfectamente a financiar el sector transporte. El segundo de las posibilidades que tengo es que haya impuestos específicos, como por ejemplo el impuesto a los combustibles, ¿no? O el impuesto a la patente, que en Argentina no se usa para esto, pero nada indica que no podría usarse. Este tipo de impuestos, obviamente, conlleva siempre subsidios cruzados. Por ejemplo, en el área metropolitana de Buenos Aires se consume mucho combustible. Hay impuestos sobre ese combustible. ¿Cuánto de eso recibe el área metropolitana de Buenos Aires? Cero. Todo ese producido, digamos, del impuesto que se destina a Vialidad Nacional se aplica en el interior del país. O se aplica al sector ferroviario, por ejemplo. Es decir, admite tomar dinero de unos usuarios del automóvil particular y destinarlo al beneficio de otros, o en otra región del país o en otro modo de transporte. Finalmente, la tercera fuente de financiamiento es cobrar peaje o tasa, lo que fuere. En el ferrocarril sería cobrar la tarifa o el flete, ¿no? Algunas rutas argentinas tienen peaje y eso se supone en teoría, en la práctica no sucede, que debiera contribuir al sostenimiento de ese sector vial. Habíamos dicho entonces que se necesitan 1.700 millones de dólares. Vialidad Nacional tiene un presupuesto histórico promedio de 2.000 millones de dólares, de los cuales 300 millones de dólares destina a, digamos, sostener su estructura, pagar sueldos, mantener sus sedes, etc., y destina a obra 1.700 millones de dólares, que es justo lo que hace falta. A pesar de eso, todos ustedes que circulan por rutas del interior del país, seguramente van a comentar que las rutas, muchas de ellas están en estado muy malo. El 77% de la red vial está en estado regular o malo. ¿Por qué? Porque no se hace el mantenimiento adecuado. Es decir, se hace lo que es un eufemismo que se denomina mantenimiento diferido, que es no mantengo hoy porque voy a mantener el año que viene. Lo que pasa es que si yo aplico esto durante varios años seguidos, un día me quedé sin camino. Quiere decir entonces que no hay un problema de recursos. Históricamente,
tuvimos los 1.700 millones de dólares para mantener los caminos. El problema son las ineficiencias. ¿A qué le llamamos ineficiencias? Ineficiencia llamamos a invertir esos recursos y que esos recursos no nos den el resultado que nosotros estamos esperando. Por ejemplo, ¿qué nos ha pasado? Malos proyectos, digamos, mala consultoría, muy bajo gasto en consultoría, no hay incentivos para hacer buenos proyectos. Todo lo que ustedes saben y salen en los diarios y se comenta respecto a la poca transparencia que tiene el sector y aquellos arreglos que puede haber o una eventual corrupción que podría haber habido en algún momento, la forma de contratar, las permanentes modificatorias a las obras que hay como consecuencia de la ausencia de consultoría, empresas constructoras que viven lo mismo que viven ustedes, los ups and downs permanentes de la Argentina. Hoy tienen mucho trabajo, mañana no tienen nada, pasado vuelven a tener mucho trabajo otra vez, con lo cual hay poco incentivo a tener recursos humanos capacitados, a actualizar sus equipos, a tratar de mejorar su performance. Poca inspección, una inspección deficiente, digamos, por parte de quienes debieran inspeccionar cómo se realizan las obras, y lo más significativo de todo, una operación pobrísima, que lo podríamos traducir en lo siguiente: ¿quién es el dueño de las rutas en Argentina? ¿Quién protege ese patrimonio, esa inmensa masa de dinero que nosotros tenemos invertida ahí? Circulan camiones con sobrecarga y casi no hay balanzas en operaciones. ¿Quién se hace cargo de proteger ese patrimonio que nosotros tenemos ahí invertido? Esa nula operación que ustedes observan en la mayor parte de las rutas argentinas. ¿En qué se traduce esto? De cada peso que se invierte en el sector vial, entre el 30 y el 40% se pierden ineficiencias. En alguna de las ineficiencias anteriores o, por supuesto, en la suma de todas ellas. Ahora bien, todo lo que le comenté antes de los 1.700 millones de dólares es solo para mantener la red vial actual, lo que se llaman los activos viales actuales, sin pavimentar 1 kilómetro más de lo que hoy está pavimentado o sin hacer ni 1 kilómetro más de autopista que lo que ya está hecho. Ahora, ustedes cuando circulan por las rutas, en particular aquellos que están relativamente cerca de Buenos Aires, van a decir que es un caos circular por las rutas en Argentina, que van muy lentos, que se cruzan con camiones muy lentos, que son peligrosas, que son solo de 2 carriles, que vienen muchos vehículos de frente, que cuesta hacer un sobrepaso. Vamos a pensar un poquito este tema. Construir autopistas, ¿es negocio para la Argentina? Primero vamos a hacer el primer análisis. ¿Cuándo en Argentina pedimos construir una autopista? Si ustedes empiezan a ver esos foros por la autopista de la ruta tal o de la otra ruta, porque lo van a La Pampa y se pide Anguil, Santa Rosa. La ruta 158, digamos, en Córdoba pide una autopista. La ruta 33, Santa Fe, pide una autopista. ¿Está bien? Digamos, ¿es razonable construir una autopista ahí? En todos estos lugares, en Argentina, cuando el tránsito promedio diario supera los 5.000 vehículos, ya se pide una autopista. Los usuarios se sienten inconfortables. En Europa y en Estados Unidos, por lo menos una carretera tiene que tener el doble de tránsito, 10.000 vehículos para que se pida una autopista. ¿Por qué? Básicamente porque en Argentina tenemos un problemita con los camiones. El problemita que tenemos con los camiones es que son camiones que tienen muy baja potencia, en promedio 3,5 HP por tonelada. Quiere decir que son camiones lentos, que les va a costar alcanzar una velocidad crucero razonable, que tienen muy poca reacción a la aceleración, también tienen problemas de frenado, y esto lo observan, es muy simple. Cada vez que ustedes le ponen un puentecito, un intercambiador, esa rampa de subida al puentecito, los camiones van a 20 kilómetros por hora. Los camiones argentinos no pueden ir a Brasil a circular, porque ese terreno ondulado típico de Brasil es imposible para un camión cerealero argentino típico. Además, muchos de esos camiones, no todos, no en general los más,
los camiones, llamémosle, de las grandes empresas, sino los camiones que llevan arena, que llevan piedra o que llevan cereales de un campo hacia la molienda, digamos, o hacia el acopio, circulan, tienen sobrepeso, sobrecarga. Por lo tanto, van a tener una reacción aún más lenta todavía. Y las poquitas balanzas estáticas que existen en Argentina no pueden pesar más de 10 camiones por hora. En general suelen pesar 6 camiones por hora como máximo. ¿Qué quiere decir entonces? Que el hecho de tener camiones tan antiguos y tan poco potentes hace que nosotros como usuarios pidamos construir autopistas. Y las autopistas no son precisamente baratas. Para terminar, simplemente yo les planteo acá para pensar una agenda para el futuro. ¿Qué debiéramos estar pensando en este sector? Primero tendríamos que estar pensando de dónde vamos a sacar los 1.700 millones de dólares por año que necesitamos solo para mantener el sector vial. Es decir, ¿de cuál de los tres, de cuál de las tres fuentes, impuestos nacionales, impuestos específicos o peajes, va a salir ese monto? Segundo, ¿qué vamos a hacer con nuestro parque automotor? La antigüedad promedio de los camiones es 15 años. La relación peso-potencia tendría que quintuplicarse como mínimo, es decir, habría que cambiar la totalidad del parque de camiones de Argentina para que no generen esta presión por hacer autopistas. Y finalmente, ¿las rutas van a tener dueño? ¿Alguien va a proteger ese patrimonio que tenemos ahí? ¿Vamos a controlar la carga de los camiones sistemáticamente? Estas son las preguntas del sector vial. Y después queda la última pregunta. ¿Qué vamos a hacer con los ferrocarriles de carga? Es decir, ¿vamos a seguir como estamos? Obviamente, con esa densidad siempre nos va a costar muchísimos recursos, recordando que además somos un país, tal como lo había comentado, bastante pobre. Bien, hasta acá llegó la presentación. Creo, Javier, que estoy dentro más o menos del tiempo establecido. Excelente, respetuoso del tiempo y un panorama súper, súper completo. Ahora sí, todos los que querían preguntar, solamente marquen con su manito nuevamente en la paleta y ahí le vamos a dar por orden de palabra a los que querían interpretar en esta reunión, dialogar o solamente presentar alguna visión al respecto. Pablo, tenemos más o menos media hora, 40 minutos para charlar. Le pedimos a todos preguntas breves y que hagamos bien dinámico esta reunión. El primero ahora me quedó por el orden nuevamente Mariano Vinograd. Sé que saltearon algunos. Mariano, adelante. Yo vi que habían levantado la mano Sí, primero dale, Panelo y después Argiel. dale, Dale no. la palabra No, a no, ellos vos primero. primero ahora. A partir de este momento es cuando comenzó la charla, dale. Bueno, Pablo, has planteado el tema con serenidad, muchas gracias. Es dramático, en fin, planteaste una situación terrible, dramática, apocalíptica. No sé si te estás tomando un whisky ahí o un té en vaso, en fin. Qué bueno que estés tan sereno. A ver, planteaste que éramos un país pobre, pero antes fuimos un país rico, que somos un país en donde el transporte no es muy caro, pero yo quisiera decir lo siguiente, seguramente haces un cálculo en dólares o en alguna moneda, pero vos tuviste en cuenta que los cereales al productor argentino le dan la mitad de lo que valen en Brasil, Paraguay, Uruguay y cualquier otro lado, entonces podría ser que para un productor agrícola argentino el transporte sea carísimo. Hablaste de la necesidad de invertir 1.700 millones de dólares por año en el transporte carretero. Es exactamente la misma cifra que Claudio Molina y Fernando Vilella, el defenestrado ex secretario de Bioeconomía, plantearon para los ferrocarriles en un seminario interesantísimo que hicimos en Agronegocios de la UBA, en donde hasta estuvo Maturana, y me acuerdo que dijo que el hijo de él no votaba por el peronismo, votaba en aquel entonces por Macri. Entonces, en fin, has planteado algunos interrogantes. Si efectivamente en la República Argentina el productor recibiera la mitad de lo que reciben los otros países, tal vez habría que subsidiarle el transporte.
Si el productor recibiera mucho más de lo que hace con su esfuerzo, tal vez haría 2 cosechas al año y la cosecha sería menos estacional. O habría mucho más frutihorticultura por todos lados, como la hay en Perú y en Chile. En fin, me parece que tu charla es parte de la tragedia argentina. Da por cierto, lo que lo es, una situación inaceptable. Nosotros el año pasado votamos mayoritariamente por un cambio y ahora muchos de nosotros estamos un poco decepcionados porque ese cambio no viene. Pero en los países vecinos hubo cambios gigantes. Imagino que también en el transporte, en Brasil, por ejemplo, en Uruguay, días pasados estuve en Durazno y se inauguraba el ferrocarril Paso de los Toros Montevideo, si no me equivoco, con 50 trenes diarios, no para llevar carbón ni para llevar fierro, sino para llevar pulpa de madera. Por favor, alguna reflexión positiva, ya que lo que tenemos es calamitoso, ¿qué debemos hacer para cambiarlo? Muchas gracias. Mariano, vos tocaste muy rápidamente una multitud de temas. Yo quiero detenerme en 2 o 3 de esos que me parecen muy interesantes. El primero es, vos mencionaste lo que recibe el productor por los productos que vende. Esto está muy bien, este planteo, porque sostener un sistema de transporte cuesta más o menos lo mismo en Argentina que cualquier otro país. Es decir, no porque el productor reciba menos, el costo del sistema de transporte va a ser más bajo. El costo del sistema de transporte en Argentina es razonable en términos regionales, y los costos de construcción en Argentina de operación pueden ser un poquito más caros que en otros países. Hay razones para eso. En Argentina construir carreteras es muy caro porque la piedra está muy lejos de la pampa húmeda, que es donde se requiere la mayor parte de la construcción. Pero no es que existe un sobreprecio enorme por eso, simplemente uno de los insumos es más caro. O es, por ejemplo, cierta mano de obra en Argentina es más cara que en países vecinos. Lo que vos planteas, efectivamente, yo coincido plenamente. Es decir, el sistema de transporte cuesta lo que cuesta. Nosotros, como sociedad, lo que tenemos que hacer es pensar la forma en la cual cada uno, digamos, de las actividades económicas que se desarrollan tengan una retribución razonable que les permita no solo sobrevivir, sino además crecer. Respecto a lo que mencionaste, el Uruguay del ferrocarril, es así, es un ferrocarril industrial. Hay algunos casos en el mundo de ferrocarriles industriales. Con estas características, pulpa de celulosa se produce todos los días. Todos los días se despachan trenes con pulpa de celulosa. El principal problema que tiene transportar por ferrocarril los productos agrícolas es que una vez que se cosechó, digamos, hasta el año siguiente, aunque hubiera 2 cosechas, hay un montón de tiempo en el cual ese material ferroviario estaría en desuso y que por supuesto hay que amortizar, y esos sueldos hay que pagarlos. Por eso en el mundo muchas compañías de ferrocarriles que son privadas rechazan la carga agrícola. O sea, prefieren vivir, aunque podrían tener ingresos mayores, esos ingresos mayores no cubren los costos de atender a la demanda agrícola, por esta característica estacional que tiene. Sí, hago una pequeña objeción. En Argentina, lo que hace el productor es guardar la cosecha en el silo bolsa, entonces la puede vender los 12 meses del año, cosa que a ningún canadiense se le ocurriría hacer porque no lo esquilman como acá. Entonces ahí tenemos una peculiaridad. Yo me imagino que la cosecha argentina fluye a lo largo de muchísimos meses, el productor la retiene en el silo bolsa para que no lo garquen. Sí, eso es lo que acabas de decir es fantástico. El silo bolsa podría ser, digamos, el puntapié inicial de una desestacionalización de la carga ferroviaria. Lo que pasa es que eso que está a favor también juega en contra, porque el productor va vendiendo esa cantidad de toneladas de a muy poco. Es decir, vende 30 toneladas porque es lo que necesita ese momento para pagar ciertos gastos. Quiere decir que nuevamente para llenar un tren, muchos productores se tendrían que poner de acuerdo de manera simultánea para que en esa región donde está esa estación y ese tren está siendo cargado, llenarlo como para poder transportar.
Lo cual, en el fondo, vendría a ser solamente un problema de logística empresaria. Ahí tenemos una segunda derivada de esto, que es la forma en la cual se comercializan los trenes en Argentina, que se comercializan a tren completo. Es decir, yo no puedo ir a una empresa ferroviaria y decir, compro un vagón, ¿no? Quiero llevar un vagón de tal lugar a el puerto de San Lorenzo. No me lo van a aceptar. Es decir, viene una empresa y compra un tren entero. Acá hay un segundo problema, pero esto lo podemos dejar para otra charla, que sería el problema ferroviario, ¿no? Nos estamos apartando del tema vial, pero lo que vos decís, Mariano, es absolutamente cierto. Los que vienen, me quedó por ahí, no sé si Marcelo Rojas también está con la palabra pedida, lo vamos a anotar. Entonces le doy primer lugar a Alberto Weiner para que nos pregunte o comente algo. Dale, Beto. Bueno, muchísimas gracias, la charla muy interesante. Argentina es un país con abundantes inconsistencias, o sea, tiene más situaciones de inconsistencia que de consistencia. El tema, a mí me ha tocado vivir una situación en la provincia de San Luis con la ruta provincial 55, que une Villa Mercedes, pero pasa desde Nueva Galia a Victorica La Pampa, que se construyó una autopista con prácticamente bajísimo nivel de tránsito, pero bajísimo nivel de tránsito. Y por otro lado, observamos la Ruta 3 en provincia de Buenos Aires, que desde San Miguel del Monte prácticamente hasta Tierra del Fuego, pero hablemos hasta Bahía Blanca, que es un tránsito intensísimo, es una ruta imposible de transitar por la cantidad de camiones. ¿Cómo puede ser que un país tenga semejante nivel de inconsistencia? Que si bien es un país federal y las provincias pueden determinar qué hacer con sus recursos, construir una hermosísima autopista donde no circula nadie. Lo que vos decís, Alberto, es parte de las ineficiencias que yo nombré, pero no comparemos provincias con la nación, porque en el fondo, digamos, la provincia con sus recursos es lo que quiere, ¿no? Mientras que la nación debiera tener con sus recursos un tema de prioridades. Vos decís, por ejemplo, que la Ruta 3 debiera ser autopista. Bueno, eso podríamos darlo por válido. Habría que hacer los estudios, pero es probable que se requiera. La nación construyó, por ejemplo, una autopista en Formosa, construyó una autopista en La Rioja, en Chilecito, está construyendo todavía una autopista en la Ruta 18 en Entre Ríos, donde hay 2.000 vehículos diarios. Es decir, que la propia nación, no ya comparando nación con provincia, sino mirando el ombligo de la nación, hace una asignación ineficiente de recursos. ¿Por qué razones? Bueno, por supuesto yo las desconozco, esas razones. Probablemente sean acuerdos políticos o, digamos, cuestiones que yo desconozco la razón por la la razón por la cual unos proyectos se priorizan sobre otros. Pero queda claro que la asignación de recursos es ineficiente. Más allá de eso, vuelvo a repetir algo. Vialidad Nacional ha tenido históricamente un presupuesto para obras de 1.700 millones de dólares. Eso cubre solo sostener la red vial actual, es decir, no transformar una ruta en autopista o pavimentar una ruta nueva. Es decir, para eso nosotros debiéramos destinar más recursos. Como no los destinamos, es que las rutas que nosotros tenemos progresivamente se vienen deteriorando. Ya con Alberto Argila, entonces. Alberto, te escuchamos. Bueno, yo no tengo una pregunta en sí, sino un par de reflexiones. Dale. Punto número 1. En Argentina no se deberían construir autovías, sino autopistas. La diferencia, esto es muy, muy importante, es que en las autovías los accidentes están programados. En lo que en Argentina se llama retorno, ahí están programados, o sea, en las salidas y entradas están programados los accidentes. ¿Por qué digo esto? Porque lo que yo he visto en Argentina contradice lo que yo conozco, y yo vivo acá hace 40 años, de las reglas de andar rápido y seguro. Otra observación, en Argentina, en la autopista Córdoba-Rosario-Buenos Aires, en casi todos los puentes hay una diferencia que causa un susto cuando se la pasa a alta velocidad. Y yo hablo de una velocidad de 100, 120. Las autopistas argentinas tendrían que estar construidas con las mismas reglas que acá, con elementos reflectantes, bueno, tendría que ser posible andar a lo que da el auto, ¿sí?
Número 2. Yo pienso que el mejor transporte de todos es el ferrocarril. Tendría que ser mucho más rápido. Las vías principales, digamos, la prioridad es el mayor transporte hay entre las grandes ciudades. Entonces, ese ferrocarril se tiene que duplicar en vía y acelerarlo con velocidades de, 150, 200 kilómetros por hora sería posible, porque los tramos son absolutamente rectos, o en su gran mayoría son rectos, entonces se adapta para eso. Quizás sea primero conveniente mejorar la vía que lleva de la cantera donde se encuentra la roca, la piedra, sería la prioridad, digamos. En este momento, hacia Neuquén, se está llevando muchísimos, pero muchísimos camiones de arena para aportar a la explotación por fracking del gas de petróleo, el gas de hidrocarburo, digamos. Y el punto número 3 es, yo estuve una vez hace muchos años en Tierra del Fuego y me entero que la mayor parte del transporte se hace, no la mayor, casi todo, o avión o camión, pero la marina mercante casi no existe en Argentina. A eso se le tiene que dar mucho, pero mucho valor, mucho valor. Tiene que volver a crecer. En otras épocas existía y era muy, muy bueno y conveniente. Yo me acuerdo. Bueno, esas son las reflexiones. Gracias, Le dejo Alberto. lugar a otro. Muy bien, Alberto. Vamos entonces ahora con Juan Carlos Antuña. Juan Carlos, si estás por ahí. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, dos observaciones o tres, en realidad, en base a un diagnóstico. Les cuento, yo estoy a cargo del grupo de agrologística del INTA. Esto lo venimos analizando hace rato a todo lo que habló Pablo. Voy a hacer dos reflexiones muy rápidas. La primera, el tema ferrocarril. El tema ferrocarril es el grueso del transporte de los granos, no es producto de los productores. Los productores no cargan en el ferrocarril. En realidad esto ocurre porque el dueño de NSA es ni más ni menos que AGD. Entonces AGD concentra el 80% de la carga de grano para su propio transporte. Entonces esto no es producto de si tiene silobolsa, si no tiene silobolsa. De hecho, AGD cuando le cobra al productor, le descuenta el flete, le descuenta a valor de camión, no le descuenta a valor de tren. Entonces, nadie aquí aprovecha el flete en tren más que los concesionarios. Es decir, pongamos blanco sobre negro. Entonces, aquí los que toman la decisión real sobre el ferrocarril son los concesionarios. Así como en el sur transporta cemento, piedra y demás, Ferrosur Roca y demás, acá el grueso NSA tiene que ver con AGD. Con respecto a la observación que decía Alberto, y esto viene una cuestión con algún análisis que hicimos del tema de los ferrocarriles, también hay algo claro, para reconvertir el sistema ferroviario en la Argentina necesitaremos decenas de miles de millones de dólares, porque para que el sistema sea eficiente necesitaremos hacer una doble vía aislada. Es decir, les pongo un solo ejemplo. En Santiago del Estero existen 238 pasos a nivel solo en el ferrocarril Mitre, y tienen por norma que bajar velocidad, tocar la bocineta o volver a aumentar. Eso solo ya automáticamente es impresionante lo que retrasa. Pero voy al punto clave que es nuestro proyecto y nuestra gran preocupación, que tiene que ver y que no ha sido mencionado, salvo que haya sido en los primeros 15 minutos de la charla. Yo la verdad entré un poco tarde, pero tiene que ver con lo que nosotros le llamamos la capilaridad más fina del sistema vial argentino, que son los caminos rurales. Acá el grueso de la carga es agropecuaria y sale del campo. Nosotros estamos haciendo un estudio, estamos de hecho digitalizando de nuevo todo el sistema vial terciario en la Argentina. Solo en Santiago del Estero estamos llegando a los 60.000 kilómetros solo en una provincia. Estimamos que en todo el país vamos a andar cómodos en los 800.000 kilómetros, de los cuales el estudio que hemos hecho, que solo el 7 al 8% está a menos de 3 kilómetros del pavimento. Y resulta que todos se lavan las manos para el mantenimiento de esta red, todos se lavan las manos. La Nación se lava las manos. No existe. Le coparticipa a las vialidades provinciales 2,20 pesos del famoso impuesto a los combustibles, que pretende que mantengan todo, y lo vivimos a diario.
A su vez, a los productores le meten las retenciones, pero los productores tienen que meterse, tienen que juntar guita de donde no tienen y destinar para mantener los caminos rurales. Deme una hermosa red de autopista en todo el país, pero si el sistema de lo que nosotros le llamamos la primera milla, que son los caminos rurales, no nos sirve de nada que me den una autopista de 6 vías, porque no puedo llegar ahí. Y tengamos en cuenta que el 70-80% de la carga es agrícola. Y una pequeña observación, Pablo, actualizándote los datos. Me acaban de dar todos los datos del Ruta, estos datos a fines de 2023. Es de los 230.000 camiones pesados, estamos hablando, registrados, el 49,41% tiene entre mínimo de 6 HP por tonelada. Es un mínimo, ¿no? Y el tema es que ellos llegan a 6,75 solamente porque no sé por qué no han actualizado la relación cuando ya hay camiones de hasta 8 y 10 también HP por tonelada. Digo, en base a los datos que me dieron de Ruta hace una semana atrás, ¿no? Bueno, no sé si Pablo tenía algún comentario con esto de los caminos rurales, porque creo que se merece. De hecho, vamos a exponer nuestro proyecto en el 5º Congreso Vial, el 5º Congreso Caminos Rurales ahora en Paraná. Me han invitado la Asociación Argentina de Carreteras porque tenemos un convenio, estamos trabajando con ellos este proyecto. Así que seguramente, Pablo, me imagino que andarás por ahí, nos veremos y podremos charlar personalmente y vas a escuchar nuestro proyecto, nuestra charla, ahí el día 11, de hecho. Nada más, pero me gustaría alguna palabra tuya con esto de los caminos rurales, Pablo. Bueno, aprovecho, Juan Carlos, a comentarte, yo he redactado un capítulo del Manual de Caminos Rurales, soy parte de la Comisión de Caminos Rurales de la Asociación Argentina de Carreteras, pero no es Caminos Rurales el objeto de esta charla. Digamos, podrá ser de otra, pero no es el de esta. De esta nos hemos concentrado en el sistema vial nacional, básicamente. Coincido con vos, digamos, de la importancia de los caminos rurales. Pero es parte del sistema vial. Es un error no considerarlo parte del sistema vial a esto. Perdón, sí, ¿no? Ahí voy a disentir con vos. Las charlas son solo 20 minutos y no se puede abarcar todos los temas. Respecto a otras cuestiones que ustedes mencionaron, yo en la parte ferroviaria que comentaron, yo coincidiría con ustedes, solo si hubiera carga. El problema que tenemos en el sistema ferroviario es que no hay carga. Si hubiera carga para transportar, estamos hablando que en la Argentina, nosotros para tener una densidad para estos 15.000 kilómetros que hoy tenemos operativos, tendríamos que multiplicar la cantidad de cargas ferroviarias por 10. Es decir, en lugar de transportar 24 millones de toneladas por año, que se hizo en el 2022, debiéramos transportar 240 millones de toneladas por año. A mí me ha tocado hacer estudios ferroviarios sobre líneas en particular, los que vos mencionabas, Juan Carlos, respecto a NSA es cierto, pero respecto a Belgrano Cargas, cualquiera puede comprar un tren. Lo que pasa es que venden solo el tren completo. Cuando digo cualquiera, lo digo entre comillas, ¿no? Porque en general no es tan simple comprar un tren. Hay algunos vericuetos para, digamos, para completar, pero en teoría, si uno se pusiera con mucho entusiasmo, cualquiera podría comprar un tren. Lo que no hay son 240 millones de toneladas para transportar. Es decir, esa es la realidad. La Argentina es un país que mueve muy poca carga. De hecho, la principal carga de la Argentina, casi el 40%, son productos agrícolas, y esa es la cabal demostración que movemos poca carga. Digamos, porque el producto agrícola se mueve una vez por año, mientras que los productos mineros o industriales se mueven todos los días. Solamente el hecho de ver que el 40% de las cargas son agrícolas demuestra que somos un país que producimos muy poco de todo lo demás y por lo tanto no tenemos este requerimiento de transporte. La pregunta siempre es el huevo o la gallina. Si yo tuviera ferrocarriles, ¿tendría cargas industriales? Yo creo que no. Si yo tuviera ferrocarriles, ¿tendría cargas mineras? Eso habría que pensarlo. Perdón, Pablo, pero tenés el otro déficit grave en la Argentina, que es la falta de centro de transferencia de cargas. No hay centro de transferencia de cargas, tenemos muy pocos. Yo te voy a poner caso concreto de Santiago del Estero. Tenemos tres corredores ferroviarios, no tenemos ningún centro de carga. Acá los trenes los vemos pasar y les hacemos con el pañuelito adiós.
perdóname, ¿no? Pero es el otro gran problema que hay. Sí, todo es verdad, pero no hay 10 veces más carga de la que transporta el ferrocarril ahora. Digamos, los ferrocarriles están en la Argentina construidos en lugares en los cuales no hay carga que nosotros llamamos comillas ferrocarrileada. Y aquellos lugares donde podría haber esta carga, que básicamente es sobre la cordillera, donde hay minerales para transportar, ahí, digamos, no quedan ferrocarriles operativos. Yo sé que todos nosotros es un país que tiene un ADN ferroviario, por eso yo puse en la agenda esto que tenemos que pensar. O sea, no podemos esquivar este tema. En algún momento esto lo tenemos que pensar, lo tenemos que discutir racionalmente. Cuando digo discutir racionalmente es cuánto nos cuesta a los argentinos sostener el sistema de transporte. Y recordemos otra vez, somos un país muy grande, con muy poquitos habitantes y mayormente pobres estos habitantes. Quiere decir entonces que el esfuerzo que nosotros individualmente le estamos poniendo, cada uno de nosotros, para sostener el sistema de transporte es altísimo, mucho más alto que en cualquier otro país. Nosotros necesitamos tener esta presión individual de aportar nuestros ingresos a esto, lo tenemos que tener acotado, lo tenemos que tener controlado, porque si no se nos va se nos escapa de las manos y pasa a ser un sistema cada vez más caro, que es digamos, en la práctica lo que nos sucede. Como tenemos un sistema muy caro, el sistema es muy malo, ¿no? Funciona muy mal y está muy deteriorado. Tengo a Marcelo Rojas Panelo. Marcelo, te escuchamos. Bueno, para empezar, me pareció espectacular la charla, Pablo. Te agradezco mucho. Tocaste todos los temas que tenía en la cabeza, los tocaste. Sobre todo me importó mucho lo de las balanzas. Y yo, por vivir tiempo en Azul, tiempo en Buenos Aires, viajo mucho por la Ruta 3, como comentó Alberto, creo. Y es una de las rutas más transitadas de la Argentina y es infernal. Contarte que ayer tenía que venir de Azul a Buenos Aires, estaba lloviendo, y que no puedo ir por la Ruta 3, porque está toda ondulada y es muy peligroso. Entonces me vine para otra ruta que hice 30 kilómetros más. Pero, ¿por qué pasa esto? Eso es lo que yo digo. ¿Por qué? Es una ruta que hace años, no es de ahora, hace años que está destrozada, que estamos esperando una autovía. Y no puedo creer, y en Azul pasa mucho el tren, porque como viene Olavarría, el tren con materiales de construcción, como dijiste, también hay mucho movimiento de trenes. Pero ¿cómo puede ser que yo vaya a Chile y en Chile me encuentre con una red de rutas, de autovías, de autopistas impresionante que van a todos lados, y acá nosotros estamos tan atrasados? ¿Por qué pasa eso? Mira, primero quiero fantástico lo que preguntas. Tomemos la Ruta 3. La Ruta 3 tiene un tránsito, lo acabo de abrir ahora en los datos de Vialidad Nacional. Tiene un tránsito a la altura antes de Azul, de 5.500 vehículos. Con 5.500 vehículos por día, en ningún país del mundo se construye una autovía o una autopista. Nosotros acá tenemos la percepción de que hace años que debiera haber estado construida. Esto sucede no porque el tránsito sea alto, sino porque la forma de operar de los vehículos es muy mala. Es decir, estos vehículos están operando básicamente con un diferencial de velocidades muy alto entre camiones obsoletos con muy baja relación peso-potencia. Lo comentaba antes la otra pregunta que decía que hay camiones de 8. Vuelvo a repetir lo mismo. En el resto del mundo los camiones no tienen muchísimo más. Tienen 14, tienen 16 HP por tonelada. Acá los camiones más modernos tienen 8. Es decir, tendrían que duplicarse esa potencia de los camiones. Entonces, autos que van muy rápido con camiones que van muy lento generan accidentes y es toda esta parafernalia, digamos, de justificaciones que tratamos de poner para que se haga una autopista ahí donde haga falta. Por supuesto que no justifico que la Ruta 3 no deba tener banquinas pavimentadas o variantes en las ciudades, etc., ¿no? Tendría que estar mucho mejor que lo que está ahora. Lo que sí es que la forma en la cual nosotros operamos esta ruta genera que pidamos una autopista. Cuando no se estaría
solicitando. Yo también cuando circulo por la Ruta 3, lo primero que digo es acá debiera haber una autopista, ¿no? Pero esto es producto de la forma de operación que tiene la Ruta 3. Y así la mayor parte de las rutas en Argentina que son de dos carriles. Quiere decir que yo coincido plenamente con vos en esto. Ahora, esto no es consecuencia de que no sea autopista, sino que es consecuencia de la mecánica operativa que tienen las rutas en el país. Una sola pregunta cortita. Cuando hablaste de la cantidad de vehículos que pasaban, vos dijiste antes en la Ruta 3, ¿en qué tramo te referís? Antes de Azul. Digamos, pasando las Flores antes de Azul. Está bien, perfecto. Es decir, la ruta hasta digamos, San Miguel del Monte, sí, digamos, debe ser una autopista. Después está discutido, ¿no? Es decir, yo coincido que cuando circulo por la Ruta 3, pido a gritos una autopista. Sí, está bien, perfecto. A ver si ahora Alex Daciano tiene micrófono. Alex, si te escuchamos ahora. Sí, ahora sí. Muy breve y una pregunta. En primer lugar, luego de escuchar a varios que son ingenieros, queda clarísimo, hemos definido un sistema que tiene más incógnitas que ecuaciones, ergo está indeterminado y vamos a tener que fijar algunas variables para poder resolverlo. El problema es tan grave que es un sistema vial indeterminado, diríamos, matemáticamente indeterminado. Luego viene una pregunta, que es pregunta. Nosotros acá con 5.000 vehículos tenemos congestión, dijiste, Pablo, en tu excelente exposición, que te agradezco. Y en Europa, por ejemplo, son 10.000. Y esto se debe a que tenemos unos camiones de mierda, digamos, antiguos, con baja potencia, todo lo demás. Entonces, resulta que tal vez, si yo le quito impuestos para que puedan poder comprar un camión como la gente, no necesite tanta cantidad de asfalto y gano por un lado. Esa ecuación la están contemplando, es elemental lo que estoy preguntando, perdón por lo estúpido, pero como las inconsistencias son muchas, me veo en la obligación. Gracias. Sí, Alex, es excelente lo que preguntás. Si vos te fijas en la última hoja de mi presentación, justamente que se las comparto nuevamente. Después las podemos circular también por los chats, así que van a tener el material de Pablo. En esta hojita, justamente yo me hago la misma pregunta. ¿Habrá una política de recambio por unidades de mayor potencia y se controlará el peso de la carga de los camiones? Esto merece el debate, por lo menos, ¿no? Porque justamente, tal como vos mencionás, el hecho de tener estos camiones viejos es lo que me obliga a mí a tener que construir más autopistas para mantener el confort. Déjame solamente hacer una aclaración adicional. No es solo que los camiones son viejos y circulan muy lento. Nosotros los automovilistas queremos circular a velocidades mayores a las permitidas, ¿no? Y en general, cuando nosotros vamos a las rutas interurbanas que tienen una velocidad máxima, notamos muchísimos vehículos livianos que quieren ir mucho más rápido que la velocidad máxima permitida. Y a esto se le suma otra inconsistencia adicional, que es que por alguna razón que yo desconozco, la velocidad máxima permitida de los autos es mayor que la de los camiones. Entonces, aun cuando todos los vehículos circularan a la máxima velocidad permitida, hay un momento en el cual los autos alcanzan a los camiones y lo van a querer pasar. Entonces, la propia ley está generando esta trampa, ¿no? En la cual está generando la necesidad de sobrepasos. Yo estoy seguro que muchísimos de ustedes han viajado a Estados Unidos y ha circulado por rutas de Estados Unidos. Y probablemente a muchos de ustedes les ha pasado como a mí, que cuando llegan a una ruta ustedes digan, esto es un caos, voy a tardar el triple de lo que yo tenía pensado, porque uno ve la ruta que está llena. Sin embargo, en Estados Unidos no existe el concepto de sobrepaso. Nadie pasa a nadie porque todos circulan a la velocidad máxima permitida. Eso hace que la ruta funcione muchísimo mejor y no queden espacios vacíos,
¿no? Es decir, que la ruta esté permanentemente ocupada, y por eso en Estados Unidos, para hacer una autopista, hace falta no menos de 10.000 vehículos, y en Argentina, con menos de la mitad, ya estamos pidiendo a gritos la autopista. Es un problema de operación, ¿no? Ahora, no es solo los camiones tienen una parte de la responsabilidad. Vamos a ponerlo así, las 4x4 a 150 también aportan lo suyo, ¿no? Es decir, es la conjunción de factores. Yo, por supuesto, que en esto seguramente alguien lo va a decir, esto es un país muy grande, las distancias son muy largas, si tengo que hacer un recorrido a 110 no llego nunca más, ¿no? Está bien, es verdad eso, pero las normas se supone que están para cumplirlas y en todo caso tendremos que revisarlas, pero cumplirlas. Voy a mover un poquito el orden, pero todos van a tener la posibilidad de preguntar. Pablo Torello, querías hacer un comentario hace un ratito. A ver, es tu momento, Pablo. Sí, buenas tardes, gracias Javier, hola Pablo. No, la pregunta era la siguiente, independientemente de toda la parte técnica, que es contrainteresante y me acabo de desasnar de un montón de cosas, obviamente cuando uno piensa si no hubiera derecho de exportación, acá estaríamos produciendo, sin temor a equivocarme, 150 millones de toneladas más entre lo que es agricultura pampeana, más economías regionales, más todo. Todo eso no cambiaría la ecuación, la mirada, porque indudablemente la planificación central hasta ahora, desde el Estado, ha sido un desastre, es un desastre lo que tenemos. Yo viajo todo el tiempo en las rutas, son un peligro. La realidad es que, ¿quién lo maneja esto? ¿Lo va a manejar el Estado, como hasta ahora, o lo va a manejar el mercado? Porque en realidad, por más que podamos analizar todo lo técnico, que la verdad que hemos demostrado tener una incapacidad muy grande para poder llevar adelante esto que para mí es fácil. Hay 8.500 millones de dólares de promedio, de hecho 200.000 millones de dólares en los últimos 20 años de derecho de exportación, que se han transferido al Estado, y el Estado es un fracaso absoluto. Entonces, la verdad que yo entiendo toda la parte técnica, veo que toda la parte privada funciona. ¿Cuál es la propuesta de la parte privada para que esto pueda funcionar? Yo veo que hay países enormes, más grandes, más chicos que nosotros y funcionan muy bien. ¿Por qué nosotros no podemos funcionar? ¿Y cuál sería, desde tu punto de vista, la solución concreta a este tema del transporte, ¿no? Sí, Pablo, lo que vos acabas de decir es la primer clase de un curso de planificación de transporte. El transporte es una demanda derivada de la actividad económica. Hay transporte solo porque hay actividad económica. Está total y absolutamente correlacionado la actividad económica con el transporte. Ese es el primer punto. Ahora, ¿hay organismos de planificación en Argentina? Ni, diría. Había una Secretaría de Planificación de Transporte que no planificaba, está Vialidad Nacional, que tiene un área de planificación, que en el fondo no planifica, hay un banco de proyectos de inversión que se supone que tendría que priorizar los proyectos de más rentables socialmente a menos rentables socialmente, que no lo hace. Quiere decir que estamos librados a la buena de Dios, digamos, a las negociaciones que se hagan, a la suerte que tenga cada usuario en cada ruta. ¿Qué es para mí lo que tendríamos que hacer? Es lo que yo puse en la última hoja. Es evidente que tenemos que alcanzar cierto nivel de consenso entre todos los actores económicos que tienen influencia en lo que es la infraestructura de transporte, siendo que la operación de esa infraestructura está netamente en manos privadas porque son los dueños de los camiones o los usuarios del automotor. Yo creo que el primer punto es asegurar el financiamiento. El financiamiento no puede seguir los vaivenes de la economía. Hacen falta 1.700 millones de dólares por año, todos los años. No un año sí, un año no. O sea, este es un año no. El año que viene no se van a invertir el doble. Digamos, quiere decir que vamos a tener un deterioro acumulado que es lo que viene sucediendo. Yo creo que el punto uno es asegurar el financiamiento. El punto 2 es que las rutas tengan un dueño, que haya alguien que se haga cargo de las rutas y que las proteja de los malos usuarios, que las proteja de quienes circulan a exceso de velocidad, que las proteja de quienes circulan a una velocidad menor a la recomendada, que las proteja del exceso de carga de los camiones. Esto tiene que tener un dueño, eso queda claro. La tercer pata que yo creo fundamental es que de alguna manera hay que sentarse con los sectores
más débiles. En la Argentina el eslabón más débil son los camiones cerealeros, son los camiones más antiguos, son aquellos que tienen menor rentabilidad y menor capacidad de reposición, y de alguna manera hay que plantear a nivel completo del sector transporte que ciertos camiones no van a poder circular más de acá a un plazo que ya la ley de transporte decía que la potencia mínima pasaba de 3,25 a 4,25 y hace, no sé, como 20 años que se viene prorrogando, ¿no? Es decir, no podemos asegurar una potencia mínima de 4,25 HP por tonelada cuando tenemos que llegar a 15 como mínimo, ¿no? Es decir, tenemos que sentar estos sectores y de alguna manera tenemos que plantear algo donde en un tiempo razonable podamos cambiar el perfil de quienes operan los caminos. Mucho más no puedo decir, porque en el fondo el consenso se alcanza entre múltiples sectores y bueno, cada uno tiene sus derechos adquiridos, ¿no? Históricamente empuja para su lado. Ya dejó el colectivo, está en su escritorio. María Fernández, ahora sí puede hacer. Bernardes. María Bernardes. Sí. Bueno, gracias por darme la palabra. Gracias, Pablo, por desmitificar un preconcepto mío de que era mucho más barato el ferrocarril que los camiones. No obstante, por la historia de nuestro pueblo argentino, nuestras distancias y nuestra interacción social, aparte de la económica, sería deseable interconectar a todo el país mediante el ferrocarril, no solamente por la cantidad de kilómetros a cubrir, sino también por abaratar costos, siendo de que yo creo que son insuficientes 1.700 millones para mantener la ruta, que la mayor parte están desastrosas, y coincido con Juan Carlos que hay que fijarse muchísimo en los caminos rurales. Volviendo al tema de los caminos, acá, como vos dijiste, hay que aumentar la producción 10 veces. Yo siempre pensaba que era 6 veces. Bueno, 10 veces. Planes a largo plazo, aumentar la producción, buscar mercados para lo que podríamos exportar 10 veces más, pero también no solamente otorgar créditos y facilidades para renovar las flotas de camiones a cosas más modernas, pero seguir invirtiendo a largo plazo, muy largo plazo, en nuestras redes ferroviarias. Ese sería mi deseo como argentina y como cientista social. Yo creo que hay que interconectar mucho más el territorio argentino como fue a principios del siglo XX y que con el advenimiento de los camiones se empezó a abandonar la eficiencia de los ferrocarriles. Bueno, gracias. Muy bien. Le damos paso, si te parece, a nuestro Celestino, a Pau Navaja, y después seguimos en el orden que estaba previsto. Pau, ¿estás por ahí? Dale. Tu micrófono, Pau, abrir el micrófono, por favor. Para encontrar conclusiones que nos queden en la bolsa, aparte de esta cantidad de información que no tenemos tiempo de procesar. Aparentemente la situación es de inmensa gravedad, y etcétera, etcétera, y tenemos enfrente de nosotros, como por verlo de forma simple, un abanico de alternativas que se separa en dos. Una tiene que ver con poner guita, con desarrollar, con hacer toda una cantidad de sueños espectacular que evidentemente no está disponible la alternativa. Y la otra parte del abanico son cosas que aparentemente sí están a nuestro alcance, que tienen que ver con optimizar el aprovechamiento de lo que tenemos. Porque vemos que, por ejemplo, bueno, no sé si se hace a través de una norma, concientización o qué, el empoderamiento de los camiones, pero también el poner la señalética, el concientizar, el racionalizar la normativa para evitar los traspasos. Hay una cantidad, digamos, de alternativas que tienen que ver con el software más que con el hardware. Entonces, le pedí a Pablo, como desde su profundo conocimiento y compromiso intelectual y moral con todo esto, ¿cuál sería, si yo te doy, salgo elegido presidente porque las circunstancias, y te pongo a vos de Dietrich de mi gobierno, ¿qué tenemos que hacer con lo poco que tenemos para poder mejorar sustancialmente las circunstancias? Sin soñar en inversiones y en delirios autopísticos.
¿Cómo ordenamos los patitos para que con lo que tenemos podamos salir adelante? Me acuerdo siempre de Apolo 13. Mirá, tenés una cinta de pegar, 2 pedazos de caño, un cúter. Salvame a estos tipos. Gracias. Sí, lo que vos mencionás claramente es qué hacemos con la infraestructura, qué hacemos con la operación. Respecto a la infraestructura, vuelvo a repetir lo que dije en la presentación. En los últimos años, el país dispuso del dinero suficiente para tener la infraestructura en estado óptimo, y no está en estado óptimo. Hay una enorme ineficiencia en la aplicación de esos recursos. El primer paso es ser eficiente. ¿Cuál es para mí la receta para ser más eficiente? Que cada activo, bien en Argentina, tenga un dueño, un responsable, alguien que se haga cargo de que el dinero que ahí se invierte esté bien invertido, que se controle el peso de los camiones, que las obras estén bien hechas. Eso va por un lado. Eso sería esos 1.700 millones de dólares que anualmente hemos invertido en los últimos 20 años no han dado frutos. Bueno, los próximos que invirtamos en los próximos 20 años, tratemos que esta vez sí dé fruto. Por otro lado está la operación. La operación es mucho más compleja, porque en la operación nosotros nos miramos el ombligo, ¿no? Mientras que en la infraestructura es el otro el que invierte, el otro el que la mantiene, el otro el que la tiene que administrar, la operación somos nosotros. Y cuando digo somos nosotros, yo les pregunto a ustedes en una ruta rural de 2 carriles, ¿van todos a 110 km por hora o van más rápido? Ahora, van más rápido. ¿Alguna vez les aplicaron alguna multa por ir a más de 110 km por hora que no sea esas cámaras trampa que de golpe te hacen bajar a 60 en 50 metros y que está puesta el solo efecto de recaudar? No, porque no existe eso. Es decir, nosotros tenemos que cambiar la forma en la cual operamos los caminos para procurar que se respeten las normas. Y respetar las normas es respetar todas las normas. La de los camiones, digamos que tendremos que de alguna manera ayudarlos a que sean más modernos, y para eso tendrá que haber por una línea de crédito al mismo tiempo que restricciones, pero también la de nosotros, los automovilistas particulares, que tendremos que reaprender a utilizar nuestras rutas. Y de la misma forma que cuando nosotros vamos a otro país cumplimos a rajatabla las normas, tendremos que empezar a cumplirlas también en Argentina. Y eso se logra simplemente a través de control. Digamos, no voy a ser yo el que explique esto lo explicó Foucault hace muchísimo tiempo, ¿no? Tenemos que vigilar a nuestros usuarios viales, controlarlos y castigarlos si es necesario cuando infringen las normas. No hay otra forma, porque es la forma en la cual los otros países han aprendido a hacerlo, ¿no? Acá parece que eso fuera muy impopular, decirle a alguien que no puede ir a 150 km por hora en una carretera. Y eso sí, eso es muy barato. Ese control es un control muy, muy barato. Es más, yo diría que tiene un beneficio enorme porque la reducción en los accidentes de tránsito sería espectacular, ¿no? Solamente controlando, en este caso me refiero a velocidades máximas, también las mínimas, ¿no? Y eso no necesita tanto dinero, eso necesita más bien una decisión y ponerle un granito de arena a cada uno de nosotros. Totalmente. Nos quedan muy poquitos minutos, así que para darle paso a todos los que quieran hablar, bien rapidito, Alberto Argiel, Alberto Weiner y después Alberto de la Veloya. Dale, Argiel, te escuchamos. Bueno, quería agregar a lo que había dicho antes. En mis observaciones en Argentina, yo he visto controles policiales sobre la autopista. Eso no debe existir de ninguna manera. Hay cosas más eficientes. Los mismos policías pueden crear accidentes, generar accidentes por el solo hecho de estar sobre la autopista. Eso no debe ser. Tampoco entre provincias. No debe haber controles entre provincias. Para eso, digo de nuevo, están las cámaras. En todo lo que son accesos y salidas de autopistas, ahí sí se puede controlar. Con las cámaras se puede controlar hasta la presión de los neumáticos y la carga, indirectamente. Bueno, existen controles dinámicos de carga de camiones. Después, los peajes. Los peajes hacen que los automóviles tengan que detenerse para pagar. Aquí los camiones, solamente existe peaje para los camiones, jamás se detienen para pagar. Por un sistema, bueno, no hay que copiarlo, un sistema triple que es
Y tengo más cosas, pero como hay poco tiempo, le dejo al próximo. Muy bien, vamos entonces a Alberto Weiner. Beto. Sí, muy breve, una pregunta con un comentario. Yo tengo una hija que vive en un país que podría denominar del primer mundo, que prácticamente no tiene autopistas, pero en los caminos, primero se respetan todas las normas, como vos bien definís como una actitud necesaria, pero por otro lado, hay sectores de sobrepaso que son ensanchamientos de la ruta simple cada 5 kilómetros aproximadamente, donde los camiones que van lentos tienen la obligación de volcarse, bueno, en este caso se maneja al revés, pero en la Argentina se volcarse a la derecha para permitir el paso de los vehículos más rápidos. Serían obras de muy bajo costo en comparación a las autopistas y agilizarían enormemente el tránsito. Perfecto, vamos. Sí, déjame hacer un comentario nada más, Alberto. Es muy cierto lo que decís. Las rutas argentinas, antes de construir una autopista, se pueden pavimentar banquinas, que es una medida que otorga muchísima seguridad al tránsito, y esto es lo que se llaman trechos de sobrepaso. Es una excelente medida, infinitamente más barata que la construcción de una autopista y que puede tener un enorme resultado. Es absolutamente cierto, en la Argentina se han propuesto, pero no se han hecho. Vamos a la última entonces. Hugo Alberto de la Vedova. Hugo. Gracias, Javier, y bueno, gracias, Pablo, por la exposición, excelente. No, quería hacer referencia a un comentario sobre el hecho de tomar como referencia el volumen de tránsito para poder hacer una autopista. Vos hiciste referencia al caso de la Ruta Nacional 158, que yo la transito muy frecuentemente, y está justamente la discusión desde hace muchos años, ¿no es cierto?, de transformar esa ruta en autopista. Y no sé si tiene la frecuencia que vos hacías referencia de 10.000 vehículos por día, pero es una ruta internacional que une Brasil con Chile. Diariamente pasan más de 700 camiones con su máxima carga. Y es una ruta que no tiene prácticamente banquinas, muy angosta, y si sumamos que en este sector, ¿no es cierto?, hay Aceitera General Dehesa que baja en campaña más de 1.000 camiones diarios, Bunge que baja otro tanto, es una ruta sumamente peligrosa para circular, y lo peor es que hay una localidad cada 15 kilómetros y todo este tránsito pesado pasa a través de estas localidades, ¿no es cierto?, en el movimiento de cargas desde Brasil a Chile. Entonces, creo que como parámetro, ¿no es cierto?, hay otras cuestiones a considerar, no solamente la frecuencia. Hay un tema que no hiciste referencia, pero me gustaría si lo conoces. Acá está, ¿no es cierto?, el proyecto desde hace mucho tiempo del uso de los bitrenes, como en Australia, ¿no es cierto?, y en otros países. Es decir, duplicar la capacidad de los camiones con un vehículo mucho más largo. Evidentemente, con las rutas estas sería imposible. Sí, Hugo, coincido plenamente con vos. He tenido, no sé si llamar el placer de circular por la ruta 158 varias veces. Sí recuerdo haber comprado cosas muy ricas en algunos negocios sobre esa ruta, pero he padecido lo que se llaman las travesías urbanas. Es decir, venir por un sector rural y atravesar, como vos decís, un pueblito cada 15 kilómetros. Bien, es muy interesante esto. Yo justamente, mientras vos comentabas la ruta 158, yo entré a ver el tránsito, tiene en torno de los 5.000, 4.000 a 7.000 vehículos, dependiendo del tramo. ¿Esto qué significa? Si yo hiciera una ruta paralela, se va a dividir el tránsito en dos. El tránsito local por un lado y el tránsito pasante por el otro. Quiere decir que me quedarían dos rutas de 2.000 vehículos cada una. Es decir, dos rutas por las cuales casi no iría nadie. ¿Cuál es el problema de la ruta 158? Coincido con vos que es angosta, coincido que le faltan las banquinas pavimentadas. El gran problema de la ruta 158 en particular, hay algunas otras rutas de la Argentina que tienen el mismo problema, pero yo diría que este es el ejemplo cabal del problema de las travesías urbanas. Ahora, es mucho más barato construir, digamos, una circunvalación, una variante a esa travesía urbana, que construir una autopista paralela. Porque vuelvo a repetir,
Esto pasa también en la ruta 33. Si yo hago una autopista paralela, por esa autopista irían 2.000 vehículos, porque yo estoy seguro que los otros 2.000 son locales, es gente que está yendo desde esa Cabrera, ¿no? Que hay un inmenso intercambio entre localidades. Así que me parece una excelente ruta, ejemplo, para marcar uno de los problemas que son las travesías urbanas. A mi criterio, uno hacia el futuro tendría que pensar que cuando uno se sube a una ruta nacional, lo que se llama velocidad directriz tendría que ser la misma de punta a punta. Es decir, no tendría que tener interferencias que me obliguen a bajar a 60 kilómetros por hora cada 5 kilómetros a cada 10 kilómetros. Esto es carísimo, pero por lo menos tenemos que empezar un día. Digamos, un día tenemos que plantearnos el desafío de ir eliminando estos, no quiero llamar obstáculos a General Cabrera, pero en el fondo, para el que es un tránsito pasante, General Cabrera es un obstáculo, ¿no? Y preferiría no atravesar la ciudad. Respecto a los bitrenes, vamos a separar esto en dos. Todos los bitrenes son infinitamente más modernos y menos dañinos que un camión cerealero tradicional. Son más modernos, tienen mayor capacidad de reacción, es decir, de aceleración, tienen mejor capacidad de frenado, tienen mejor suspensión, son muchísimo mejores en todos sentidos. Yo en todos los casos prefiero un bitren a un camión cerealero típico. ¿Cuál es el problema que tengo? El problema que tengo básicamente es el del sobrepaso. Ahora, solo para contradecirme un poco, el bitren siempre va a desarrollar una mayor velocidad que un camión cerealero tradicional. Por lo tanto, la necesidad de sobrepasarlo va a ser siempre mucho más baja. El cerealero en Argentina difícilmente supera los 60 o 70 kilómetros por hora de velocidad media, mientras que un bitren perfectamente podría ir a la velocidad máxima que indica esa ruta. Estoy muy a favor, digamos, de la difusión y de la existencia de los bitrenes. Sí es necesario, por supuesto, revisar ciertas características geométricas de algunas rutas. No porque el bitren no pueda girar, los bitrenes tienen mejor radio de giro que los camiones cerealeros tradicionales, sino por esta cuestión relativa al sobrepaso, ¿no? Pero para mí habría que darle mucho más manija a los bitrenes de lo que han tenido los últimos años. Mil gracias por tu respuesta. Gracias. Pablo, ya estamos sobre la hora y entonces vamos a ser respetuosos con el tiempo. Le pido a las personas que quieran hacer más preguntas, ya vamos a poner un punto final sobre esto. Te pido solamente unas 2 palabritas para despedir y nos cerramos esta reunión tan interesante de Jueves de Antropoceno. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por las preguntas. Lo más interesante de esto, me parece a mí, es plantear el debate, ¿no? Es decir, que cada uno desde su posición, que siempre una posición particular, con algún interés particular también, que está muy bien, presione sobre los demás para que entre todos podamos tener un mejor sistema de transporte en la Argentina. Cada uno desde su posición. Simplemente los invito nuevamente a leer la última página, digamos, de la exposición, en la cual es nuevamente una invitación a discutir lo que a mi criterio son los problemas más graves del sistema vial nacional. Para otra vez, Javier, si me querés invitar, podremos hablar de ferrocarriles o de caminos rurales. Esta vez estamos hablando de sistema vial básicamente nacional. No hemos mencionado las provincias, que también tienen lo suyo, ¿no? Excelente. Pablo Belenky aquí en Antropoceno, muy agradecido por tu presencia y a todos ustedes decirles, llegamos al final de este encuentro, nos vemos aquí en 7 días por más Antropoceno para verlos pues en Antropoceno en YouTube y escucharlo también en Antropoceno Podcast. Buenas noches a todos. Antropoceno.